La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un mensaje de esperanza. Hola, muy buenos días. Les saluda un servidor, Fernando Gómez, pastor de la iglesia en La Hermosa, en Zacatepec. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes. En este programa queremos invitarle para que se quede con nosotros. Pasemos al mensaje de esta mañana. Se titula Apartados para Cristo. Está basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19. La letra dice así: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sabemos algo imprescindible, que todos aquellos que quieren seguir a Cristo, algo imprescindible es la fe. Es necesario que para seguir a Cristo primeramente escuchemos el Evangelio y después de ello creamos. Sin embargo, no es el único elemento indispensable para poder seguir a Cristo, pues una vez que el hombre se ha entregado a Cristo, el hombre debe de rendirse también a la doctrina de Cristo. Me refiero a sus mandamientos, a lo que Él estableció. Pues en ello también hay bendición y en ello también hay salvación. Hemos de seguir los pasos de Cristo como conviene, como Cristo lo estableció. Pero es conveniente también señalar que existen cosas que nosotros debemos evitar. Si hemos creído en Cristo y si hemos decidido seguir a Cristo, hay cosas que nosotros debemos evitar, y quiero señalar la primera de ellas. En este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, aparte de haber creído, tiene que apartarse de toda iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad es el acto de hacer algo con gran maldad o algo muy pecaminoso que es contrario a Dios. De tal manera que lo que la palabra nos está señalando es que todo aquel que quiere seguir a Cristo ha de abandonar todo acto pecaminoso, todo acto maligno, y ha de considerar y ha de procurar una conducta benigna, y ha de considerar una conducta santa ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. No olvidemos las palabras de Jesús que nos dijo: porque vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Sabemos que en el hombre que vive sin Cristo, el hombre que vive sin Dios, vive en gran iniquidad, vive en gran maldad, vive en pecaminosidad. En ellos, habiendo una conciencia cauterizada y acostumbrados al pecado, el hombre que vive sin Cristo vive en una pobreza espiritual. Asimismo, vive también en delitos, en robos, en fraudes, en asesinatos, en violaciones y en tantas clases y formas de pecado. Sin embargo, aquel que quiere seguir a Cristo ha de desechar esa vida, y no solamente ha de desecharla, sino que también no ha de estar dispuesto a compaginar con ella, ni a estar conforme con una vida semejante. Pues ya lo dice el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 22, cuando dice: absteneos de toda especie de mal. El que quiere seguir a Cristo ha de abstenerse de toda clase de mal, ha de abstenerse de todo pecado. Pues así conviene que permanezcamos en santidad y permanezcamos en rectitud. Aquel que quiere seguir a Cristo ha de entender y ha de pensar que al rendirse a Cristo tiene que renunciar al pecado por completo. Y yendo a la primera carta del apóstol Juan, hallamos una segunda cosa de la cual tenemos que apartarnos. Si leemos en el capítulo 2, versículo 15, nos dice estas palabras: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez recordemos las palabras de Jesús: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Jesús decía esto a fin de que nosotros entendiéramos que no pertenecemos al mundo, ni a sus costumbres, ni a sus deleites, ni a sus pasiones.
Por lo tanto, nosotros hemos de procurar hacer su voluntad y hemos de andar de acuerdo a la palabra y hemos de andar de acuerdo a la doctrina de Cristo, pues hemos sido llamados a una vida nueva. Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recordemos lo que decía Pablo también en su epístola a los Romanos: nosotros hemos muerto al pecado, ahora estamos vivos, pero vivos para Cristo, no para andar conforme a la carne. Entendiendo que somos llamados a una vida nueva, entonces aquel que quiere seguir a Cristo no debe de andar conforme a las modas cambiantes que existen en el mundo. No debe de compaginar con su forma de vestir o de arreglarse. Me refiero a las prendas, me refiero a la forma de arreglarse, ni tampoco con sus conductas plagadas de vicios. No andar en embriagueces, ni en adulterios, ni en fornicaciones, ni en idolatrías, sino como la palabra de Dios dice, conviene que andemos nosotros en vida nueva. Conviene también que al apartarnos nosotros, o como lo dijo Jesús, que vivamos una vida apartada del mundo, conviene que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, amando las cosas de Dios, o como Pablo decía, viviendo una vida piadosa. En su epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Recordemos que la resurrección Pablo la asocia con el bautismo, y podríamos decirlo así: si pues habéis sido bautizados con Cristo. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estableciendo con ello, entonces, la visión que debe tener aquel que quiere seguir a Cristo, no poniendo su mirada en las cosas temporales, en las cosas terrenales, sino buscando hacer la voluntad de Dios. Vayamos nuevamente a Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1. El hombre que quiere seguir a Cristo ha de apartarse, hemos dicho, de la iniquidad, y ha de apartarse del mundo. ¿Con qué propósito? Su propósito debe ser buscar las cosas de arriba. Lo hemos dicho ya: si pues habéis sido resucitado, o si pues habéis sido bautizados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Esto nos habla entonces de que el hombre que ha aceptado a Cristo ha de vivir una vida de espiritualidad, algo que es natural en el creyente. Me refiero que cuando el hombre se entregó a Cristo, obviamente hizo morir la carne para luego vivir en el espíritu, para luego también anhelar las cosas espirituales. Pues recordemos que la espiritualidad es parte de una vida nueva cuando nosotros la obtenemos al haber creído en Cristo. Mientras que la Biblia nos advierte primero que tenemos que apartarnos del pecado, ahora nos exhorta a que en esa vida nueva la vivamos dentro de las cosas espirituales, amando las cosas espirituales, buscando las cosas espirituales. Hemos de recalcar que no hemos de vivir una vida religiosa, me refiero, no cumplir con los ritos, como si la Biblia tuviese ritos, pero no los tiene ni los pregona. No debemos de mirar nuestra vida en Cristo como una vida religiosa basada en ritos, en costumbres, sino más bien debemos de vivir nuestra vida en Cristo basado en una relación con Cristo, en una experiencia con Dios, en una comunión con Dios. Creer en Cristo, o si usted ha creído en Cristo, no debe de pensar que ahora tiene una religión o tiene una creencia, sino más bien lo que tenemos que procurar es tener una verdadera comunión con Él. Una comunión que nos lleve a hablar con Dios por las mañanas. Una relación que nos lleve a hablar con Él al terminar el día, durante la noche. Una relación, una vida en comunión con Él, que nos lleve a buscarle durante el día, que nos lleve a acercarnos continuamente a su casa, que nos lleve a una vida de obediencia, a una vida de santidad, a una vida de rectitud, que nos lleve a una vida de buenas obras. En otras palabras, que nos lleve a una vida piadosa. Por cierto que la vida piadosa, la palabra piedad viene de la palabra pío o pía, que quiere decir aquel que ama las cosas de Dios y que ama y se goza
en cumplir los mandamientos de Dios. Ahí es donde Dios nos dirige. Dios quiere que nos apartemos del mundo y de toda iniquidad para vivir una vida piadosa en la cual amemos y en la cual practiquemos los mandamientos de Dios, amemos su palabra, amemos también las cosas en las cuales Él nos ha dejado para que nosotros cumplamos en su palabra y que nosotros las llevemos a la práctica hasta el día de nuestra muerte o hasta el día cuando Él venga. Es pues la exhortación que tenemos a través de la palabra para que nosotros vivamos una vida apartada de aquello que no conviene a nuestra vida espiritual, pero también haya una búsqueda incesante de aquellas cosas que conviene, que son las cosas espirituales. Por lo tanto, no olvides, hermano, amigo, tú que te has propuesto buscar a Dios, tienes que entregarte a Cristo con esta mentalidad de que cuando tú te entregues a Cristo, o amigo, hermano, tú que te has entregado a Cristo, debemos de hacerlo con la mentalidad de apartarnos de toda iniquidad, de apartarnos del mundo, para procurar y dedicarnos y entregarnos a la búsqueda de las cosas de Dios. Si hacemos esto, estaremos haciendo lo correcto, estaremos haciendo la voluntad de Dios, estaremos viviendo la vida cristiana verdaderamente como Cristo la estableció. Y si hacemos su voluntad, entonces en Cristo Jesús todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes son amén. No olvides que las bendiciones de Dios son gratuitas, pero están condicionadas, y están condicionadas a la obediencia, y están condicionadas a nuestra búsqueda y a nuestra entrega de Dios. No lo olvides, Cristo te ama, pero también quiere que tú le sigas fielmente. Que Dios te bendiga. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Separados a vivir aquí en la luz. Cuando el niño Dios nació no fue como un rey y afrontó la vida día a día con poder. Como hombre vivió, mas nunca pecó. Solo hizo la labor que el Padre le mandó. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Separados a vivir aquí en la luz. Fuimos siervos del pecado y Él nos rescató. Y ahora somos mensajeros fieles del gran Rey. Decidamos hoy obedecer su voz Y vivir en santidad que todos puedan ver. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Aquí estamos, pero no somos del mundo. separados a vivir aquí en la luz. Niños en tinieblas, mas llegó la luz. Con poder nos levantamos de la oscuridad. Vayamos con fe la carrera a correr Y animemos a los otros a ir a pelear. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Aquí estamos. La Iglesia Getsemaní pone a su disposición los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. 777-177-0065 y 777-162-2323. Les repito, 777-177-0065 y 777-162-2323. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa, Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.